Mi saludo, mi nombre es José Lota. Voy a hablar de los motivos, de cómo surge la necesidad de los europeos de expandir. Aquí estamos viendo en este momento los pueblos restantes de Europa, el Imperio Portugal, lo que hoy actualmente es España. En ese momento era un conjunto de estados de Castilla y Aragón, unificado. Su exploración marítima de estos pueblos de España y Portugal, estamos viendo acá, en su ubicación en la península ibérica del Océano Atlántico, cercana a las costas, permite el desarrollo de una cultura marítima y de conocimientos que se fueron desarrollando a través del tiempo y le dan muchísima experiencia para la nación de ultramar. Impulsa a lanzarse a los mares y descubrir posteriormente el continente. Bueno, dentro de las causas que impulsan estas exploraciones, podemos considerar causa económica. Ahora vamos a decir adelante, vamos a ver en el mapa cómo se fueron dando la económica, ya que el monopolio musulmán en un momento dado comenzó a cobrar impuestos, cobró peaje, incluso hasta decomisaba y bueno, asaltaban también la mercancía de los mercaderes, de los comerciantes. Cuanto a lo social, los expedicionarios buscaban un ascenso social, ya que ellos no eran privilegiados por la sangre. Cuanto a lo religioso, la iglesia buscaba una alianza entre los pueblos, también a los sujetos que iban en estas exploraciones. En lo político, agrandar el poder de los reinos. El avance en el estudio de la geografía y la economía, como siempre, permiten junto a los instrumentos marítimos. Durante el siglo XV, los pueblos se dividían en sectores por barreras naturales, estaban separados y podemos aquí mencionar un concepto muy importante, que las rutas comerciales establecen en Europa occidental una integración de los pueblos. También otros conceptos clave a tener en cuenta, como mencionábamos anteriormente, de los motivos económicos que permiten surgir, que hacen surgir la necesidad de los europeos de expandirse, que el actual Estambul, Turquía, hoy la actual Estambul, en el 15 se denominaba Constantinopla. Aquí estamos viendo una imagen. Aquí funcionaba como un puerto que unía las rutas terrestres. Este sector, las rutas terrestres de Europa, se unían con Constantinopla por Asia. Por diciendo, esta era la ruta de seda, por ejemplo. Acá se permitía el comercio. En las rutas marítimas, acá tenemos el puerto, estamos hablando ahora del mar. Supone un puerto obligado entre el Mar Negro y el Mar, por acá, Mar Negro y el Mar. El Imperio Turco, que era enemigo de los reinos aliados a la Iglesia, o sea, de los reinos cristianos, se apodera de, como ya sabemos, sabemos que los turcos eran musulmanes, por eso eran enemigos de los cristianos. Entonces bloquea las rutas comerciales en el occidente, hay un bloqueo. La necesidad de mercancías que necesitan europeos ante el continuo crecimiento que se estaba no tenían paso de tránsito por Constantinopla. Entonces lo lleva a una búsqueda de nuevos caminos o caminos alternativos. Da el impulso de una búsqueda de nuevas rutas que va al oriente. Los caminos que recorren considerados como, o sea, estos caminos que eran las rutas tradicionales de la seda y de las especies. Las especies eran importantes. ¿Por qué eran importantes? Porque las especies eran importantes para los europeos, ya que las usaban para cocinar, las usaban para la medicina, para fermentar bebidas, fundamentalmente para la conserva de los alimentos. Una refrigeración, en aquel entonces la carne era salada y adobada, es decir, condimentada. La diversidad de las especies
era el clavo, yuca. En la India se produce pimienta, en China se producía el jengibre, en Ceilán las canelas y la nuez moscada. Por la misma ruta también se comercializaba la seda china, era un bien preciado, la de la India, la tela de la India, las esmeraldas y el algodón. Se llevan los zafiros, del Tíbet los rubíes, de la China el rubí bardo. Antes del descubrimiento de América, en el siglo VII y IX, los árabes de Asia y Medio Oriente se expanden por el norte de África hasta España y Portugal, haciendo una gran sector. ¿Por qué esa ruta era muy importante, la ruta comercial? En Europa había productos que no se producían y se comercializaban, que venían de Oriente. Se vendían como un bien preciado. Quienes consumían estos productos, los nobles feudales, los ricos burgueses, los religiosos. Productos considerados podemos destacar al oro, los esclavos, las piedras preciosas, el azúcar. La ciudad es más importante en sus puertos, más importante estamos hablando de momento, de Italia. Llegaba la mercadería a sus puertos, por ejemplo a Génova, Venecia, Florencia, a Milano, puertos del continente, por los ríos. Tenemos otro sector de la liga hanseática que utilizaban el mar Báltico y del norte. Importantes puertos en Brujas, Danzig, Riga, sectores, y eran distribuidos, bueno, como dijimos, por las ciudades. El reino de Portugal inicia las exploraciones buscando nuevas rutas marítimas durante el siglo XV. Aquí ya pasamos, tenemos que tener en cuenta que no era la misma forma que se daba con la expansión española. Ya los portugueses recorren el continente y van constituyendo factorías habitantes. Es diferente a las colonias que se hacen los españoles. Estas factorías eran comerciales, de intercambio, donde intercambiaban marfil, piedosas, esclavos y también descansaban. Ellos tenían el acceso a las tierras del norte donde había minas, pero a partir del siglo XV, en estos yacimientos de oro, que a partir del siglo XV comienzan a explorar las costas, rodeando el continente a fin de este siglo, llegando a la India por el Océano Índico. Bueno, ahora pasamos a hablar de la española. Los reyes españoles aprueban un proyecto de un navegante genovés que le había presentado, acá lo vemos a Colón, Cristóbal Colón. Este genovés presenta este proyecto que era constituido de una travesía marítima hacia Oriente. ¿Por qué surge? Surge, bueno, a consecuencia de muchísimos debates y entre diferentes motivos, como uno de ellos es que él había conocido en Portugal el mapa propuesto por Toscanel en el siglo VIII. Otro motivo también, que había leído el libro Imago Mundi de 1420 de Pedro de Alí. Y bueno, y todas las historias y de navegantes también, que había muchas leyendas, muchas historias. Él lo lleva a tomar esa conclusión del proyecto. Bueno, probado de haber dado el financiamiento a los Reyes Católicos. El 2 de agosto de 1900 parte, zarpa parte rumbo al Océano Atlántico. Ahí se destaca Colón con su flota, con instrumentación de vanguardia de esa época, un tripulante, había marineros profesionales, caravera, demasiado alimento, y cabe destacar que no iban como tripulantes ni religiosos. Bueno, los motivos de realizar la expedición eran, como ya dijimos, diferentes a los portugueses.
perdón, eran iguales a los portugueses. Ellos buscaban especias y imperio de Genghis Khan y el recorrido en este imperio, el que mencionado por Marco Polo, y el recorrido encuentran tierras que no figuran en los postulados en los mapas de aquella época, y Colón estaba convencido de haber explorado un estrecho de Asia llamado el País del Oro. Nunca, algunos historiadores que a saber que había descubierto un nuevo continente. Como último podemos mencionar que el éxito de Colón no fue llegar a América, sino que establece la de comunicación que vincula a los continentes europeos y a americanos. Nada más, muchas gracias.